amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más aquí estamos en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y les saludo cordialmente y les agradezco mucho su presencia con nosotras. Esta tarde vamos a concluir con el centralismo, estos documentos centralistas que tienen algunas cositas muy interesantes y bueno, porque tenemos mucho que hacer en este año electoral, mucho que platicar, mucho que informar, entonces pues esperamos que se queden con nosotros y que lo disfruten mucho. También tenemos un invitado esta tarde, así que bueno, pues pónganse listos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Es una tarde fría, fresquita acá, pero con mucho gusto estamos aquí para iniciar, para traerles como siempre lo mejor de nosotras, ya saben, esta información valiosísima que necesitamos conocer todo este país. Muy bien, pues soy Arely Meja y aquí estoy lista para empezar. Bienvenidos. Así es, amigos, pues entremos en materia entonces. Resulta, hemos estado hablando ya de cómo se conformaron estas bases orgánicas de 1843 y por supuesto tenían su apartado de administración de justicia al margen de lo que fue lo del poder judicial, que finalmente esa es su tarea, esa es su función. Pero tienen unos elementos que eran como la semilla de las garantías individuales que ahora sí que están establecidas como derechos humanos, como derechos fundamentales del individuo. Y bien, pues en este caso teníamos ya que los jueces tenían que observar todas las disposiciones propias de lo que son ahora considerado el debido proceso. El hecho de no cumplirlas pues ya les empezaba a generar una responsabilidad. Por ejemplo, el tema de tenían 3 días nada más para poder darle a conocer la causa, darle a conocer el acusador, en este caso pues a lo que hoy llamamos el imputado, y de hecho también tenían esa responsabilidad tan grande de evitar exigirle la confesión y menos sacársela bajo tortura o alguna forma que no fuera voluntaria. En el caso concreto de que sí fuera voluntaria, que es la única manera que se aceptaba y que es la única manera que debe de ser aceptada, bueno, se le tenía que dar a conocer quiénes eran los testigos para que pudiera producir su defensa. Entonces, como ven, ahí tenemos las primeras bases de estas, ahora sí que de un juicio penal con un proceso debido y obviamente formalizado en ley. Sin embargo, había unas excepciones. ¿Cuáles eran estas excepciones? Fíjense que también ya venía la semilla de lo que es la delincuencia organizada, pero en ese tiempo se llamaba ladrones por cuadrilla, ¿no? Sí. O sea que eran un grupo de ladrones que habían formado eso, una cuadrilla, ahora sí que una célula delictiva, ¿no? Hoy diríamos. Y a esos, fíjense, se les hacía un procedimiento distinto, o sea, no era tan amplio el catálogo de derechos humanos para estos individuos porque podían tener instancias más breves, pues ya desde ahí la defensa tiene problemas para producir ahora sí que su procedimiento para poder realizar esta defensa. Y también existía la posibilidad, ¿no? Porque finalmente esto era lo más, podríamos decir hoy en día lo más grave, es que podían hacer un tribunal especial, fuera fijo o ambulante, ¿no? Inclusive ambulante. Y pues sí, lo que sí generaba un poco ya pues de cierta protección era que tenía que ser temporal, ¿sí? Nada más para este caso de los delincuentes por cuadrillas. Pero este era tan importante que podía generar incluso una suspensión de los procedimientos y de las formalidades en una región o en toda la República para el efecto del bienestar de la nación y que les permitiera perseguirlos y castigarlos. Entonces, fíjense cómo de esa manera, pues sí se controló bastante el delito por mucho tiempo. Hoy en día estamos asistiendo a una política de abrazos, no balazos, que no nos está permitiendo avanzar en el combate al crimen, en el combate a la delincuencia y que nos genera una situación que los ciudadanos estamos padeciendo verdaderamente. Entonces, ¿qué puede ser peor si aquellas violaciones a los ladrones por cuadrilla o tener en este tiempo abrazos no balazos? Pues eso daría para un debate bien amplio, bien importante y que verdaderamente esta sociedad nos merecemos, porque no podemos seguir de esa manera y llenándonos de cuarteles y cuarteles, que es la única obra que inaugura este gobierno y la única obra en serio, porque vimos el otro día la inauguración de una pista
que en realidad ya existe desde los 50, es una pista que en realidad solo fue restaurada, y una plancha de concreto que hace un símil de lo que hay cuando no hay pista, ¿no? O sea, finalmente no es pista, aunque se pueda habilitar para el efecto. Entonces, es bien importante que entendamos esta situación. Los jueces, por supuesto, también tenían una responsabilidad para el caso de cohecho y soborno. Esto me parece muy interesante porque desde ahí ya se trataba de evitar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Este término técnico significa que una autoridad, que puede ser judicial o no, deja de cumplir, pero de manera voluntaria, ¿sí? De manera intencional, con sus funciones asignadas. Entonces, no solo es porque la dádiva, porque la pide o porque la recibe, sino el tema es que por ese medio sale de sus funciones o deja de cumplir las funciones como están asignadas por ley, y entonces pues eso es precisamente el caso de la prevaricación. Entonces, por supuesto teníamos la situación de que los detenidos no podían estar en el mismo lugar que los que ya fueran, o sea, los que fueran detenidos para investigación, no podían estar en el mismo lugar que los sentenciados, ¿sí? O sea, esto que también hoy en día ya se realiza. Entonces, esta parte que quise empezar con lo que son las garantías de tipo penal, vamos a decir que hoy derechos humanos, derechos fundamentales, pues ya, como se ven, ya estaba una célula interesante de asuntos que hoy en día están mucho mejor formulados. Así es. Muy bien, pues miren qué interesante, vamos entendiendo cómo, ¿verdad? Porque lo dije tiempo atrás, estamos en una, bueno, a través de la historia y a lo largo de la historia, vamos viendo cómo es una especie de, pues era experimento, ¿no? Lo que hacían, porque iban formando las cosas. Bueno, yo quiero decirles cómo en ese momento, lo que Nancy nos comenta, también cómo estaba, porque ustedes saben que está en estas leyes de 1843, estamos hablando, continuamos con el centralismo todavía, ¿no? Pero vamos bueno, pues yo espero que este programa lo concluyamos. Y lo que quiero decirles es que quedó pendiente es todo lo que en los departamentos, ustedes saben, se los dije la vez pasada, los departamentos eran lo que era los estados, lo que hoy es un estado, lo que es la federación, ¿no? Porque nuestro país está compuesto por estados federales, que son pues los 32 entidades que tenemos en nuestra República Mexicana. En ese momento eran menos, eran veintitantos, no quiero equivocarme, por eso digo veintitantos, pero se les denominaba departamentos, no estados como hoy o no entidades federativas. Entonces, esos estaban compuestos en una asamblea que los dirigía, que los administraba, ¿no? Era netamente la asamblea esta que había interna en cada uno de estos departamentos, tenía una función de administración pues para el departamento precisamente, donde los vocales, que se le llamaba así, por lo que es hoy, fueran el Congreso local de cada estado y los congresistas del estado, ¿no? Los diputados locales, digamos. Entonces, en ese momento eran vocales, así se les denominaba, que está compuesto por 11 personas ahí, y que durarían en su encargo 5 años, 2 años, perdón, me fui a 2 años en su encargo. Y estos personajes, su función principal era la de administrar la entidad. Ellos se encargaban de hacer toda una relación como un estudio, y lo mandaban al Congreso Federal o al Congreso central, digamos, el poder máximo del Congreso, sí, de la República en ese momento. Hacían un estudio, lo ajustaban, le ponían todo lo que es los elementos que ellos consideraban que eran adecuados para la administración de este departamento, y lo mandaban para que los que lo recibían dieran su aprobación, ¿no? Entonces lo mantenían, checaban el proceso, daban su aprobación y se llevaba a cabo. Y a su vez estos miembros, estos vocales, los diputados, digamos, los diputados locales, ellos también se encargaban de la administración de la hacienda del departamento.
se encargaban de la administración también de designar quienes iban a llevar la guardia del departamento, cómo se iba a hacer la negociación respecto al comercio. Todos estos estudios ellos los hacían, los presentaban, cómo se iba a hacer en el aspecto de la seguridad del departamento. También ellos se encargaban de presentar ante el presidente de la República un estudio del que consideraban que podía ser un candidato para ser el gobernador del departamento, y pues el presidente ya se encargaba de elegirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobernador, si tenía algo que cumplir, algún encargo especial donde dejaría el encargo o el puesto, en ese momento uno de los vocales, digamos el más antiguo, el más experimentado, es el que podía tomar su lugar y llevar a cabo la administración que hacía el gobernador del departamento, ¿no? Y todos los demás se encargaban de administrar y de presentar sus propuestas y de que todo esto, vigilar que todo se llevara a cabo y se desarrollara en la mejor manera. Muy bien, pues fíjense, además en estos casos algo bien importante que existía era que había pena de muerte, ¿sí? Había pena de muerte, pero la pena de muerte de hecho dejó de aplicarse recientemente, ya ahora sí que en este siglo, por virtud de la firma que México hizo de un tratado internacional, entonces donde ya está proscrita la pena de muerte. Ajá. En aquel tiempo lo que se prohibía era la tortura, el tormento. Entonces no se podía ahora sí que aplicar esa previo a la pena de muerte, sino simplemente era directamente acabar con la vida del sentenciado y sin que esto implicara previa tortura, ¿no? Eso es algo importante. Había la situación con la hacienda, pues se dividían en hacienda general y la hacienda departamental, y fíjense qué interesante porque ahí la federación ya iba asignando los recursos que consideraba proporcionales a cada uno de los estados. Hoy en día que Frena está pidiendo la salida del pacto fiscal es porque hay un convenio ahora de coordinación fiscal y bueno, se están dilapidando los recursos públicos. A juicio nuestro, por ende, no estamos de acuerdo en que la federación que recibe el dinero y después devuelve las participaciones, en el caso de lo que son impuestos federales, pues que sigan ellos administrando de esa manera los recursos, ¿no? En ese tiempo pues ya empezaba a haber esta distinción entre lo que es los recursos manejados a nivel departamental y a nivel federal, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Amigos, vamos a ir a un corte y les pedimos que no se vayan, sigan con nosotros. Sigue disfrutando de este viaje por Canal Foro CX. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX marca la diferencia. Las grandes oportunidades no son de todos los días. Fraccionamiento Calquexani, un nuevo proyecto de Celaya que llegó para ayudarte, ofreciéndote un subsidio estatal con una suma hasta de 100,000 pesos. Si tienes crédito de Infonavit con un monto de 352,000 a 396,000 pesos, perfilas al programa Impulso a la Vivienda. ¿Qué esperas? Llama a tu asesor, Laura Rosillo, o envía WhatsApp al 461-117-6813. Fraccionamiento Calquexani. Amigos, estamos de nuevo con ustedes
Pues miren, el contarles cómo se organizaba en aquella época del siglo XIX, de mediados del siglo XIX en nuestro país, cómo estaba organizado, va a llegar un momento en que vamos a ir observando las grandes diferencias que tenemos realmente con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? En el gobierno. Bueno, en algunos momentos hay diferencias, en otros momentos hay similitudes, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, fíjense, la administración de los departamentos o los estados, ¿no? Lo menciono de nuevo pues para que tengamos claridad. Los departamentos eran los estados que hoy conocemos como tal. Entonces, estos vocales o este congreso local o asamblea local, la asamblea del departamento que se le denominaba en ese momento, pues también tenían asuntos importantes porque ellos de verdad que bueno, era una participación con ganas, con entusiasmo que llevaban a cabo, porque buscaban sobre todo que hicieran su papel bien, ¿no? Como asambleístas, porque de ahí dependía que pudieran tener más adelante alguna aspiración para ascender, como es hoy también, ¿no? Y en ese momento, fíjense ustedes, decía yo la vez pasada que si bien no quería mencionar que era un tanto elitista esta forma de gobernar de ese momento, debo mencionar que también hoy realmente es elitista, porque ¿saben qué? Es un elitismo de una clase política en especial, no porque sean personas grandiosas o porque valgan mucho, no. Ese elitismo tiene que ver simplemente con que son grupos de poder que ejercen el poder en este país, ¿no? Hoy lo vemos en los partidos políticos, porque no es que de verdad sean gente valiosa. Algunos lo son, otros no lo son, y lo debo decir con todas sus letras porque los vemos claramente. En ese momento también porque la condición de entonces era que tuvieran una posición acomodada. Por eso se decía que era ciertamente elitista. Y claro, eran grupos cerrados donde se van turnando las posiciones o los posicionamientos como se hace hoy. O sea, era lo mismo, más o menos en ese sentido estamos en la misma forma, porque siempre han sido grupos de poder. Desde que esta gente de aquel entonces logró la independencia de México, donde se hizo todo este trabajo de independizarse y de llevar a ser una república y todo, pues en ese momento se establecieron los grupos de poder, como lo son hoy también, ¿no? Ya lo sabemos. Por ejemplo, si yo tengo más facultad incluso que cualquier legislador que hay hoy, incluso federal, y tengo muchísimo más estudios, preparación, pero como yo no pertenezco a un partido político, pues simplemente no tengo oportunidad de entrar, porque además ellos ya tienen acuerdos en las cosas que se hacen. Así pasaba entonces y así pasa hoy también. Entonces, desde entonces se hizo de esa manera, pero vean, porque la democracia va avanzando y entonces solamente podía votar la gente que tuviera una cierta posición acomodada. Yo creo que lo podíamos denominar como hoy un equivalente a la clase media, ¿no? Porque la gente que podía votar era como que tuvieran un sueldo de 200 pesos anuales, que en aquel tiempo debía ser pues una cantidad considerable de sueldo anual que se tuvieran, 200 pesos, no sé, porque recuerden ustedes que los del Congreso debían tener 1,200 pesos, los del Congreso Federal 1,500 pesos, los de los vocales 1,200, y para ser gobernador o presidente de la República arriba de 2,000 pesos mensuales, ¿no? Esa era la cantidad de dinero que debían tener. Entonces no podía votar toda la gente. Imagínense los campesinos, la gente más desfavorecida, no tenían derecho a votar. Hoy tenemos, con la democracia de este país ha avanzado, todo el mundo puede votar. El otro día lo decía, puede votar el señor, tanto el empresario como el señor que barre las calles. Todos tienen derecho a votar y qué bueno que tenemos esa democracia hoy en nuestro país, que hemos llegado a ese punto, pero por eso mismo tenemos que ser muy responsables, porque sabiendo que nuestro voto vale, hay que usarlo y usarlo bien, porque debemos ser responsables para elegir a la gente más idónea y adecuada para que lleve el rumbo de este país por donde se debe, no por donde ellos quieren o por donde les conviene a ellos y a sus intereses y a sus grupos de poder y grupos de interés. Entonces, esa facultad desde entonces se ejercía de esa manera y hoy es así de nuevo, ¿no? Entonces, de las asambleas de los departamentos,
llevaban a cabo estas facultades, también se encargaban de organizar cómo se iban a cobrar los impuestos del comercio ahí en la entidad, cómo se iban a designar cuotas para los grupos del comercio, la ganadería, todo ese tipo de personas, ¿no? Y repito, o sea, además con la facultad de que solo ellos podían elegir a los gobernantes, solo ellos podían hacer una terna de elegir, por ejemplo, designaban 3 de ellos una persona y al final había 3 en la terna, se mandaban a la presidencia de la República y el presidente de la República terminaba eligiendo quién iba a ser el gobernador de ese departamento. Pues sí, fíjense que en este centralismo hay que recordar lo que mencionaba yo en el otro segmento, pues ya había unos temas ahí que eran de federalismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no solamente era este tema de la hacienda pública que estaba departamental y central o general, ¿no? Sino que también había códigos que eran generales, como eran los códigos civil, criminal, así lo determinaba en ese tiempo las bases orgánicas, y por supuesto el de comercio. El de comercio hoy en día sigue siendo federal, sin embargo ya tenemos los códigos civiles de cada estado y los criminales o penales que quieren, también tenemos uno general, ¿no? Y quieren dejarlo casi prácticamente todo en el general. Pero esto sería muy complicado. Entonces, bueno, esto quiero resaltarlo porque no hay como un centralismo completo, ¿no? Y para concluir lo que estamos viendo ya de este centralismo, les diría que había un derecho muy importante que era la libertad de imprenta, que sigue estando hoy, por supuesto, pero se llamaba en ese tiempo así, libertad de imprenta, que hoy en día es el derecho a la información. Y tenía que ver con el respeto, ahora sí que su límite era el respeto a la vida privada, pero había algunos abusos. ¿Cuáles podían ser los abusos que se cometieran con la libertad de imprenta? Fíjense, contra la religión, contra la moral y las buenas costumbres, por supuesto también contra la forma de gobierno y contra la independencia, porque recuerden, todavía tenían ahí ese tema de no nos vayamos a volver a someter a alguna metrópoli, ¿no? Y por supuesto la calumnia a funcionarios y la desobediencia, a una autoridad. Esos temas estaban ahí como un abuso posible del derecho a la información o libertad de imprenta en aquel tiempo señalada. Y era importante verlo, cómo verdaderamente hoy en día sí tenemos abusos, por ejemplo, a la religión, no sé si sepan, y para que lo vean en redes, tenemos a la Catedral Metropolitana que está muriendo de inanición, el gobierno federal ha tenido ahí metida la Guardia Nacional, está cerrado por la pandemia y se han quedado sin dinero. Entonces, universidades como la Anáhuac, como el TEC de Monterrey, como la Iberoamericana, están lanzando una campaña de recaudación de fondos. Pero recuerden una cosa, aunque no sean religiosos, si es el caso, ellos custodian el arte sacro de nuestro país. Así que cualquiera, aún un ateo, debería donar, porque finalmente pues son monumentos históricos y arquitectónicos, ¿ok? Entonces, bueno, pues terminando con esto, yo nada más quería puntualizar algo que mencionaba Arely, lo del voto que no era universal. Hoy en día estamos llegando a extremos tampoco muy buenos. Hoy escuchaba yo en un curso de Derechos Humanos y Educación ¿por qué no le damos ya el voto a los menores de edad? Imagínense, porque ya van adquiriendo autonomía. La verdad es que sería muy complicado si hoy en día los expertos dicen que la adolescencia se acaba a los 25 años. Entonces, esto sería verdaderamente ampliar derechos donde no hay responsabilidad todavía formada. Muy bien, amigos, pues vamos a un corte, sigan con nosotros y aquí volvemos con ustedes. Gracias. Transmitimos vía internet en la plataforma RDS, Red de Difusión Social, a través de Rotativa Digital de Guanajuato, La Crónica de Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Teleradio de Celaya, Guanajuato, Nota Roja Celaya, Guanajuato, Tu Punto de Encuentro, Revista Digital, Jaral TV, Café La Unión TV, Insólitos, Revista Digital, la redacción de Juventino Rosas, Denunciante Urbano,
Consenso Ciudadano Vallense, Denúncialo Celaya, Fuerza Ciudadana Organizada y desde luego Canal Foro CX, con un alcance de más de 450,000 seguidores. RDS, Red de Difusión Social. Amigos, pues aquí siguiendo con nuestro programa, fíjense que hemos tenido una situación, ya hablando ahora sí que de la actualidad, en donde la pandemia ha sido muy mal atendida y entonces tenemos que el líder de nuestra nación, el mandatario nacional, contrae COVID. Nos fue informado esa situación a la sociedad, como le pasó a Boris Johnson en Reino Unido, como le pasó a Justin Trudeau en Canadá, sí, al propio Donald Trump en Estados Unidos. Y ellos todos volvieron, un poco, podríamos diferir un poquito con Trump, pero la cosa es que ellos volvieron con una actitud de más cuidado, de generar una serie de modificaciones a la política pública hasta ese entonces llevada, y no es el caso de nuestro mandatario. Entonces, vamos a ver lo que opina la prensa extranjera. Si me mandan, por favor, el primer video sobre este asunto y volvemos con ustedes. Claro, hay con la pandemia dirigentes políticos que se han negado a lo que está ocurriendo, dicen que eso no existe o lo relativizan. Es el caso del presidente mexicano, que se resistía a ponerse la mascarilla, se contagia y parece que se está resistiendo, que sigue resistiéndose. Cuéntanos, Alberto Fernández. Sí, López Obrador, el presidente de México, se resistía a ponerse la mascarilla y dio positivo por coronavirus el pasado 24 de enero. Casi 2 semanas después ha vuelto a reaparecer en público, ya ha superado la enfermedad, pero dice que sigue sin ponérsela, que no se la quiere poner porque en México pues que hay libertad para que la gente, en fin, como él, haga lo que quiera. Lo dice el presidente de un país, ojo al dato, que es el tercero con más fallecidos del mundo entero por esta pandemia. Y con la mascarilla, Alberto, ¿qué hace entonces? ¿Se ha vuelto a comparecer sin mascarilla, como estábamos viendo? Ha vuelto a comparecer ante la prensa sin mascarilla, como ya lo hacía antes de tener el coronavirus. En esa rueda de prensa le han preguntado a los periodistas mexicanos en varias ocasiones si no se iba a poner el cubrebocas, que es como llaman allí la mascarilla, y él ha dicho que no, que respeta lo que dicen los médicos mexicanos, pero que él insiste en que no se va a poner la mascarilla. En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Tremendo, ¿verdad? El presidente de un país con millones de habitantes, hombre, la libertad también consiste en que a veces la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, y a los demás hay que protegerlos. Es muy sencillo, no hay populismo que cubra esto. Y estupidez tampoco. Doctor Infante, cuando ve declaraciones de dirigentes políticos como estos, ¿cómo se queda? Pues me quedo muy preocupado. Sobre todo porque, claro, tienen una extraordinaria repercusión pública y alientan comportamientos insolidarios y peligrosos. Esto no se debería permitir, aparte de que este mandatario, esto de que en México está prohibido prohibir, bueno, yo me imagino que cumplirán las leyes de tráfico, ¿no? El tráfico y cumplir. Las del narcotráfico. A veces incluso ¿no? Uno diría, sería bueno prohibir la estulticia en algún caso, pero no, tenemos que convivir con ella. Pero es cierto que, claro, evidentemente queda muy populista esto de prohibido prohibir, pero claro, pues sí, pues está prohibido tantas cosas en la vida, por desgracia o por protegernos precisamente de los imbéciles. Dicho esto, doctor. Pues sí, amigos, pues ya ven cómo nos tienen, en qué concepto nos tienen en España. Alguien podría decir, ¿y qué le importa a los españoles? Bueno, sí les importa porque hay muchas inversiones en México, sí les importa porque tienen muchos familiares en México y sí les importa porque finalmente a todo pueblo nos puede importar la salud de un pueblo que está sufriendo, que está padeciendo. Entonces, por eso sí les puede importar. Ahora bien, yo lo que considero pertinente aclarar es que en este sentido la sociedad tenemos que ir a contrarreloj, ¿sí? Tenemos que ir en contra de lo que el mandatario hace, porque él lo hace y no por ello nosotros debemos de emularlo. Fíjense que se estaban organizando en redes sociales un grupo de seguidores de él, ¿sí? De gente que cree en él, para salir sin mascarilla porque o cubrebocas, como nosotros lo llamamos, porque al fin y al cabo el mandatario nacional pues no lo usa. Entonces sí es importante que entendamos que las regulaciones es una cosa el Estado
y otra cosa es la regla técnica. Entonces, la regla técnica de salud, en este caso, nos dice pues cuáles son ahora sí que las medidas de prevención. Y el derecho lo puede acompañar o no. En el caso del estado de Guanajuato tuvimos primero un decreto donde no había sanción, pero que con ese decreto cualquier persona en un mercado, por ejemplo, podía pegarlo en la puerta e impedirle la entrada a la gente que no quisiera usar el cubreboca, ¿sí? En beneficio de los que sí quieren usarlo y se quejaban y decían, no, pues la gente no quiere y yo no la puedo sacar, pero sí la puedes no dejar entrar, ¿sí? Con ese decreto pegado. Ahora ya tiene una sanción, independientemente de que se aplique o no la sanción, si te ven o no te ven, yo ya puedo evitar que entres sin cubreboca. Entonces creo que eso es lo que tenemos que sacar como sociedad. A veces el Estado, a veces la autoridad no se comporta como tal y nosotros los ciudadanos tenemos que tomar la batuta. Y además porque tenemos que dar ejemplo, ¿no? Decía, no recuerdo quién lo dijo en su momento, cuando vi lo importante que era la palabra de un presidente, me lo tuve que tomar en serio. No recuerdo, Nancy, ¿tú te acuerdas? No. Alguien lo decía, era un presidente de una nación que decía eso. Cuando vi lo importante que es la palabra de un presidente, me tuve que volver absolutamente responsable de lo que digo. Entonces, en este caso así es, porque lo dice Nancy muy bien, ese grupo de seguidores del presidente que dice, por apoyo a nuestro presidente no vamos a usar el cubreboca también nosotros. Imagínense, es que esa es irresponsabilidad, es tremendo. Es muy triste, ¿no? Es triste que estemos viendo cosas como estas en nuestro país, porque el mandatario al que le toca poner el ejemplo y todo, pues es que todo lo ha hecho como en realidad no vemos que le importe a nadie, no le importa nada, o sea, él hace las cosas como él considera y es muy triste, qué lamentable. Así es. Pues bueno, amigos, ahora vamos a ver un siguiente video que también tiene que ver con el manejo de la pandemia. Quédense. No queremos entender. Miren esta belleza, ya para finalizar. Esto es el periódico Regeneración, el periódico que reparte los servidores de la nación y los operadores de Morena en todo el país. Están haciendo brigadas, están en los módulos donde llegan a hacer los programas sociales de bienestar, ahorita donde están vacunando, reparten este periódico. Y dice esta porquería, somos morenas. Por ejemplo, esto fue en Atizapán. Pero así se reproduce el de Tlaxcala, el de Veracruz, el de Jalapa. O sea, porque he visto varios así, nada más meten notas relacionadas a lo local para la promoción que traen, porque las elecciones van a ser municipales, estatales, distritales. Entonces, sí están focalizando cosas regionales en cada periódico. Bueno, el de Atizapán dice, México, primer lugar en vacunación en América Latina. México, primer lugar en vacunación en América Latina. Esta es la basura que le meten al pueblo. Esta es la basura con la que están haciendo propaganda. ¿Qué más ejemplo que el de darnos cuenta que el gobierno lo único que le interesa es utilizar la pandemia y la vacuna con fines electorales? Así es, amigos. Bueno, esta mentira no tiene ni caso tener que abundar más allá. Le voy a dar su crédito a Miguel Quintana, que se hace llamar El Troll en YouTube. Es muy interesante, síganlo. Y bueno, en su programa de RIT TV hizo esta mención, por eso se ve un poquito movido el papel, porque está ahora sí que con el puño en directo. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar de esta situación es cuando nos preguntemos por qué está tan alta la aprobación presidencial, señores, ahí tienen su respuesta. Esa base de mentir, esa base de generar información falsa, y entonces hay personas que no buscan más allá, que lo que reciben del gobierno lo toman como bueno y que no se cuestionan. Esa es la única razón por la cual podemos ver esos altos índices de aprobación, que no son reales, porque si la gente se enterara, por supuesto que no cambiaría totalmente de opinión. Entonces, ¿se van a enterar a tiempo? Esperemos que sí, hagamos todos el trabajo que tenemos que hacer para que todo mexicano estemos bien informados. Sí, sobre todo porque imagínense, o sea, en cada región, porque además no se les olvide que existen
los 20,000 siervos de la nación, que se hacen llamar así, que son servidores de Morena, que van casa por casa engañando a la gente, diciéndoles cosas, regalándoles cosas, y a cambio de que no debemos olvidarnos que para que alguien tenga algo, porque nada es gratis, para que a alguien le den algo, es que alguien tuvo que trabajar para tenerlo. O sea, no es dinero del presidente, no es dinero de Morena, es dinero de nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos, para que este país tenga un desarrollo adecuado, y no ha habido obra porque todo el dinero lo invierten en esto, en estar repartiendo dinero para asegurar su voto. Absolutamente es con fin electoral, bien lo dice Nancy, porque es como se ha manejado y lo sabemos todos muy bien, pero ¿saben qué? Nunca había visto tanto cinismo como en esta administración. Es que en verdad tienen cara dura, porque además se montan en cinismo tal que hasta parece que están locos. Sí, o sea, ven lo que hace, lo que dicen. Y yo me pregunto, ¿a quién piensan que los está escuchando? O sea, ¿que somos tontos los mexicanos? ¿De verdad? Hay gente que no se informa y que puede ser posible que crean lo que él dice. Y lo que él dice y lo que dice la gente que está cerca de él. Pero, y los que leemos y los que estamos atentos a las noticias y los que sacamos las conclusiones reales de lo que está pasando, porque vemos una cosa aquí, una cosa allá, y sacamos la realidad de lo que está pasando, porque además traemos información y datos reales y concretos. Entonces, ellos de verdad creen que le ven la cara a toda la gente. Por favor, amigos, lean un poco, no se vayan con la finta. Debo decirles con toda certeza que nunca vi un gobierno más mentiroso que este, más falso que este, más cara dura que este. Entonces, por favor, tengan criterio, lean ustedes, infórmense para sacar sus propias conclusiones. Así es, esto tenemos que hacerlo todos. Pues amigos, vamos a un corte y volvemos con ustedes. Ya pronto vamos a tener por aquí a nuestro invitado. Sigan con nosotras. Que tus días estén llenos de amor y amistad. Te desea Canal Foro CX. Tengo razones para imaginar que algo mágico está a punto de pasar. Tengo buen feeling, lo quiero abrazar. Ya todo me da igual, todo da igual, yeah. Canal Foro CX marca la diferencia. Guillermo Zamora Morales. Zamora Morales. Amigos, ¿qué tal? Tenemos aquí a Guillermo Zamora con nosotras, que nos va a hablar de algo que a él le interesa y que, bueno, está para darles una información. Adelante, Guillermo. Buenas tardes, gente bonita de Foro CX. Pues aquí venimos, me presento, soy Guillermo Zamora, director de la Academia de Baile Salsalaya. Soy maestro en ritmos latinos y fit dance. También pongo coreografías para 15 años y bodas. Y estamos pues ahí a sus órdenes. Tenemos en Celaya, Guanajuato, tenemos 18 años trabajando aquí en Celaya, Guanajuato, con los ritmos latinos y modernos. ¿Sí? Pues para tu seguridad y la de tu familia, estamos trabajando con cubrebocas y todas las medidas de sanidad que se requieren. Estamos en horarios, estamos trabajando con pequeños grupos. Estamos en la mañana
de lunes a viernes, dando fit dance de 8:30 a 9:30. Y en la tarde estamos con ritmos latinos, con ritmos latinos, y estamos dando los ritmos de... Aclárese la garganta, Sí, tranquilo, estamos tranquilo, Guillermo, a ver. Sí, si no te ayudamos, sí. No sé, con tiempo, por eso. Bueno, estamos en las tardes dando ritmos. Los géneros que manejamos son bachata, salsa, cumbia sonidera y más. Los horarios están de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y la última clase es de 8 a 9. Te invitamos, hacemos una cordial invitación a toda la gente, a todos y a todas, desde niños, a jóvenes y adultos. Estamos pues así mejora tu salud para actívate, ejercítate, diviértete. Y si tienes 2 pies izquierdos, te ponemos uno derecho. El aprendizaje está garantizado, ¿sí? Búscanos en Face como Academia de Baile Salsalaya, en YouTube búscanos como Salsalaya Academia de Baile. Y recuerda, somos el arte de bailar y enseñar. Aprende a moverte con ritmo y estilo. Te esperamos en las clases de baile. Ejercítate. Qué bonito, Guillermo, muchas gracias, porque de verdad que en este tiempo de pandemia bailar, es que necesitamos hacer ejercicio, porque es mejor para nuestra salud. Qué padre que bailando, Muchas gracias, Guillermo, nos encanta la idea, y claro, a lo mejor nosotras nos inscribimos a la Academia de Baile. Bueno, yo les quiero confesar, yo ya fui por ahí con Guillermo, es muy padre, son muy buenos, me acuso de no haber concluido mis estudios de baile, pero ya habrá oportunidad, claro que sí, con esta amable invitación. Pues muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Agradezco la invitación y por ahí los esperamos. Actívense, ejercítense y recuerden, los esperamos ahí, de corazón. Gracias. Muy bien, gracias. Sí. Pues vamos a un corte, amigos, gracias. Que tus días estén llenos de amor y amistad. Te desea Canal Foro CX. Tengo razones para imaginar que algo mágico está a punto de pasar. Tengo buen feeling, lo quiero abrazar. Ya todo me da igual, todo da igual, yeah. Canal Foro CX, marca la diferencia. Sí, por favor, porque no tenemos mucho espacio. Amigos, pues ya estamos de regreso y como la prometido es deuda. Tenemos invitado esta tarde que nos va a hablar de algo bien interesante. Él es un activista comprometido también. Ya saben que aquí es en acción, ¿sí? De ponernos de partícipes en algo. Entonces, aquí el señor Francisco Manuel Orozco nos va a platicar de algo bien interesante. Pónganse muy atentos porque necesitamos ser muchos en esta actividad. Adelante, buenas tardes y gracias por venir. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues sí, el tema es vida. Sin vida no hay nada. Y ahorita lo que estamos promoviendo
ya de hace tiempo, el Frente Nacional por la Familia, es que este fin de semana vamos a generar caravanas por la vida. Va a ser el sábado 13 y el domingo 14 a escoger, y son 116 ciudades las que vamos a participar a favor de la vida. Qué bien. Lo que vamos a hacer por la cuestión de la sanitización es, no podemos hacer marchas como las hicimos hace 2 o 3 años, que fueron cientos de miles de gentes en la calle, que Así echamos es. abajo una modificación constitucional que pretendía el presidente en aquel entonces. Y entonces Celaya fue referente nacional de la gente que participamos. Así es. Entonces, ahora, Así como es. no podemos presencialmente marchar, le pedimos a la familia, agarre su cápsula de seguridad, su coche, Así es. suba a la familia, y nos vemos este domingo a las 9, a partir de las 9:30. Bueno, ya, váyase un poquito antes porque hay que acomodar los carros. A las 9:30 de la mañana, aquí en el Auditorium Francisco Eduardo Tres Guerras. De ahí, ya organizados, partiríamos por todo Francisco Juárez hasta llegar al Boulevard. En el Boulevard Adolfo López Mateos das vuelta a la derecha y continuamos hasta la llamada Glorieta de la Pepsi, Ok. que es la glorieta de Álvaro Obregón, pero Sí. más conocida. Ahí giramos completamente en torno a la glorieta y continuamos por el Boulevard en sentido opuesto, o sea, de poniente a oriente. Todo el Boulevard Muy bien. completititititito, hasta el otro referente que es la glorieta de la Virgen, que es la salida a paseo, pues no dar nombres comerciales, ¿verdad? Exacto. Exacto. Damos la vuelta otra vez en la glorieta y retornamos por el bulevar otra vez de nuevo, ahora de oriente a poniente. Y exactamente en la parroquia de la Virgen de los Pobres, Okay. ahí daremos por terminado completamente lo que es la marcha, lo que es la caravana, y ahí daremos lectura a un manifiesto que es a favor de la vida, que es contra la cultura de la muerte, que es contra el aborto, que es contra matrimonios entre personas del mismo sexo, un tema La delicado. ideología de género. La ideología de género, básicamente. Y hoy con gusto en la mañana recibo la noticia de que el Congreso Local de Diputados en el estado de Aguascalientes acaba de aprobar por unanimidad, 40 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones, que se incluya en la Constitución del Estado que la vida empieza desde el momento de la concepción. Así es. Que ya lo tenemos en el estado de Así Guanajuato. es. Afortunadamente, ya con eso somos 22 estados. Muy bien. Pero el problema que digo ahorita también, perdón que lo diga así, es que el actual régimen, ahorita no sé si está encargada del despacho de la presidencia, Olga Sánchez Cordero, tengo que dar nombres a lo mejor si me Sí, equivoco, claro, ¿no? ustedes me dicen, Está muy bien. es la lideresa que ha dicho que está a favor del aborto y usa eufemismos, ¿no? Las mujeres por el derecho a decidir. Pues, ¿quién se opone a esa expresión? Pues nadie, todo que decidan, pero de que decidan de qué, no de la vida. Entonces, estamos nosotros peleando muy fuerte por ello, pero no han cejado. Viene ahorita y están buscando un código penal federal, un código único penal federal, para que todo México lo tiene y nadie se opone, porque todos los estados tenemos un código en cada estado penal diferente. Entonces, una unificación suena bien, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que despenalizan el aborto, no lo toman en cuenta, ya no lo penalizan. Entonces, usted como ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Así es. Y si a usted no le prohíbe el aborto, no defiende la vida de la concepción, usted puede abortar sin ningún problema. Y este código penal a nivel, inclusive estaría sobre los estados que tenemos el favor de la vida, quedaría tipificado como un problema Qué grave. triste, qué feo, qué triste. Así es. Y bueno, como podemos ver, Frena, que está a favor precisamente de estas causas, lo tiene muy claramente establecido como la nueva Ley General de Población, donde se trata de evitar, pusieron ahí una redacción parecida a eso de que todos los obstáculos que pudieran generar situaciones que afecten al derecho reproductivo, unas cosas de esas. Entonces, sí, la verdad, tenemos que estar muy unidos, los esperamos. Entonces, dinos nuevamente ya para Claro. despedirnos, ¿dónde y a qué horas y cuándo? Sí, ¿cuándo no se les va a olvidar? Porque es el 14 de febrero. Muy bien. Ese es el domingo 14 de febrero. A las 9:30 nos veríamos en sus coches, llévenlos ya con globos azules, con cartulinas a favor de la vida, y partiríamos a las 9:30, estaríamos partiendo ya por todo, repito el recorrido.
Creo que el recorrido es fácil, nada más Sí. a partir de las 9:30 En el Auditorium Francisco Eduardo Tres Guerras. Correcto, sí, porque ya ahí todos juntos, pues nos vamos por la ruta del bulevar. A fin Sí. de cuentas hay que llegar al bulevar y los podemos encontrar. Si se nos hace un poquito tarde, Se pues nos suman. encontramos en el bulevar. Muy Al bien. cabo que está en Chito, el bulevar, no hay Exactamente. problema. Muy bien, amigos, pues es que el tiempo es un tirano, hombre, ahora sí que nunca quedamos tan contentos, pero la verdad hoy nos has traído mucha alegría de que se esté defendiendo en este país la vida, Sí. que es el derecho máximo, el derecho fundamental, sin el cual ningún otro, es el marco de los derechos. Entonces, pues es necesaria su participación, es necesaria nuestra presencia. Nos vemos la próxima semana. Soy Nancy de Santiago. Los quiero ver cuando nuevamente se abra su espacio para ponernos en acción con las participesas. Gracias por su compañía esta tarde. Pues miren, qué gusto tener aquí a este señor que nos acompaña y nos ha traído, porque son de las cosas que nuestro país, en esta tradición, de una tradición cristiana, porque debo decirlo con toda claridad, de que, por supuesto, porque yo siempre, y lo he dicho, los hijos los manda Dios. No es como que me embaracé por accidente, los hijos los manda Dios. Entonces es una cosa bella la concepción para una mujer. Entonces estamos totalmente a favor de la vida porque es un regalo de Dios. Entonces no dejen de ir, no dejen de asistir. Además, ¿saben? Porque es este día hermoso que es el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Disfruten mucho, estén con sus seres queridos, sus amistades, todo, convivan. Vamos a esa caravana móvil para que estemos protegidos con responsabilidad y vamos a apoyar esta causa que es muy importante y vamos a hacerlo bien y disfruten, sean felices, que Dios los bendiga mucho, que Dios bendiga sus casas, bendiga sus familias, bendiga sus negocios, los prospere y que el Señor bendiga nuestro país. Necesitamos bendición en este país. Buenas tardes, amigos. Hasta la vista. Soy Arely Meja. Nos vemos en el claxonazo. Por la vida. Canal Foro CX marca la diferencia.